maestro, ¿cuál es la percepción que tienes tú de los años 80? ¿Cómo describirías el panorama del rock nacional en los 80? Yo creo que el rock peruano en los 80 alcanzó un nivel de producción que hasta entonces no había tenido nunca en el rock nacional. Digamos, a finales de los 60 hubo una gran producción de discos, en los 70 solo en los primeros años, en la segunda mitad de los 70 nada, entre el año 80-84 hubo 2 o 3 discos, La Avenida al Arco de Frágil, uno de música disco de Rolex, hecho por los hermanos Cornejo, y nada más. Pero a partir del año 85 es que se empieza a producir un boom de lo que era el rock peruano, producciones, incluso este disco de Leucemia tan celebrado, tan recordado, en Virrey, que era una empresa convencional que acogía a un grupo de rock subterráneo, una paradoja del destino. Pero creo que en general en el rock peruano hubo un momento en el que esta enorme producción fue muy útil, ¿no? Y yo recuerdo que en el año 87 o 88 se habían editado fácilmente 40 o 40 long play por lo menos, que para la época era mucho. Digamos, en este momento se puede producir mucho, porque en este momento es más o menos fácil acceder a un estudio de grabación o con una computadora armas un disco. En esa época no, era un trabajo y un proceso bastante amplio. Entonces yo creo que hubo en los 80 un trabajo de producción muy alto, muy grande, que permite revisar esa época con buenos ojos y decir, mira, todo lo que se hizo en los 80. Ahora, ¿crees que eso habla, ese exceso, entre comillas, de producción, habla de buen momento necesariamente musical? No, por eso digo que no evalúo el trabajo de los rockeros en los 80, simplemente ni su nivel ni su calidad musical, simplemente lo que creo es que hubo una gran producción. Y esa producción, ese material producido, creo que fue bueno, porque provocó que el movimiento en realidad tuviera, valga la redundancia, movimiento. Es decir, yo empecé a tocar en el año 84 con Phaser. En el 81-82 empezamos a tocar, pero en el 83 nos movimos más o menos con grupos como Leucemia, con otros grupos más, básicamente en ingeniería y en esa zona. En el 84, cuando se empiezan a producir discos, genera la atención de Radio Panamericana, de Radio América, de otras radios, y eso provoca que dejemos de ser un grupo de garaje que eventualmente tocaba en algún concierto de manera eventual, y pasamos a ser un grupo que se movía en un circuito comercial y que le permitía tocar en un Guaral, que le permitía tocar en un pub, aunque en esa época casi no había, en un colegio, y empiezas a hacerte conocido. Para eso sirvió, ¿no? Para tener una especie de carta de presentación y decir, ya grabé un 45, que en esa época grabar un 45 era, aunque no lo creas, aunque te parezca medio ridículo, en realidad una cosa enormemente grande, una cosa que demostraba que eras alguien, que eras un grupo, porque no cualquiera grababa 45, ¿no? Sin embargo, como tú has mencionado hace un momento, viéndolo a la distancia, yo sí creo que hubo mucha gente que produjo discos y que su calidad musical pues era muy pobre. ¿Cómo evalúas tú el hecho de esta división histórica entre los llamados comerciales y subterráneos? ¿Por qué se da? ¿Por qué casi, valga la redundancia, históricamente no estamos unidos hacia un mismo objetivo? Y en esa época de manera más marcada. Las radios no le hacían caso más que a un grupo, a un sector de grupos en los que probablemente estabas tú y no a los otros. ¿Por qué se da esa situación? ¿Por qué? Porque, a ver, hablando como abogado del diablo, porque había muchos productos que eran realmente inaudibles. O sea, había discos o maquetas que estaban hechas de una manera demasiado artesanal, porque, bueno, puede ocurrir que un disco esté más o menos grabado. Tú escuchas el primer disco de Phaser y dices, ¿qué pasó, no? Sí, pues así pasaba, como pasaba con muchos grupos. Pero había productos, digamos, para hablar de producto, que no tenían espacio en las radios. Digamos, sí creo que ha habido de parte de los subterráneos, de los no comerciales, un rechazo hacia lo comercial, cosa que no ocurría de parte de los comerciales, digamos, si es que me incluyes, hacia ellos. Por el contrario, siempre hubo más bien una enorme capacidad o una enorme disponibilidad para encontrarnos en el escenario, para vernos, o por ejemplo en mi caso que era periodista y a la vez músico, yo le he hecho miles de notas a Eructo Maldonado, a Guerrilla Urbana, a Leucemia, a todos estos grupos, cosa que, por ejemplo, si ellos hubiesen manejado medios como Costra o estas revistas fanzines, lo único que hacían era meter palo a los comerciales. Entonces había una diferencia
que viéndolo históricamente yo creo que partió en gran parte de ellos, ¿no? Yo recuerdo haber tocado en un concierto en el Campo de Marte y abrió el concierto Eructo Maldonado con Pelo Parado, siguió Guarango, siguió Phaser, cerró Miki González y estuvimos muy bien, ¿no? Y nos llevamos muy bien y todo estuvo muy bien. Pero pasaron unas semanas y Eructo Maldonado dice, sí, pues grupos así como Phaser, ¿no? Entonces tú notabas un discurso medio doble, medio extraño, que me parece sí importante que lo señales, ¿no? Creo que los rockeros subterráneos, los músicos no comerciales, nos miraban a nosotros de manera despectiva, ¿no? Entonces sentían que lo único que valía era su música. Y es una cuestión de madurez. O sea, nosotros sentíamos que lo nuestro era lo nuestro, lo de ellos era lo de ellos. Sí había diferencias. Nosotros nos manejábamos en un circuito comercial porque lo que componíamos tenía ciertos moldes, lo de ellos tenía otros moldes. Entonces yo ahora, a los 42 años, lo veo de una manera mucho más madura, más serena, ¿no? Con mayor tolerancia y sobre todo a la distancia, ¿no? De repente fue bueno, porque ahora nos detenemos a conversar sobre dos vertientes, ¿no? O sea, hubo una absolutamente comercial, las radios solamente nos hacían caso a nosotros, las radios y la disquera solamente nos hacían caso a nosotros, excepto el UCM, que fue la excepción, y los no comerciales nos veían a nosotros como unos apestados, ¿no? Bueno, esas eran las condiciones en las que se trabajaba. Cuando creo que fue Franklin Jauregui trajo a Los Violadores, convocó como teloneros a Escuela Cerrada y una serie de grupos. Cuando vino Soda Stereo, los empresarios nos convocaron a nosotros para telonearnos. Correcto, cada uno en su espacio, cada uno dentro de sus posibilidades de acción, ¿no? ¿Cuánto de beneficioso, cuánto de perjudicial fue esa grieta que había entre un bando y otro? Para el rock nacional, me refiero. Fue malo, pues. Fue malo porque hubiese sido ideal tener en este momento, ir a la tienda y comprar la primera maqueta de Eructo Maldonado. Me gustaría escucharla, ¿no? Yo la tengo en un cassette que ahora ya ni se escucha. Hubiera sido bueno, además que hubiera productoras serias, con dinero, que se dedicaran a producir, si querían, a estos grupos. Me parecía perfecto, ¿no? Probablemente si hubiera tenido dinero en ese momento lo hubiera hecho, ¿no? No sé si fue saludable o no, yo creo que fue malo en realidad. Hubiera sido mejor estar mucho más integrados, como ocurría en Chile, como ocurría en Argentina, por ejemplo, donde se sabía que cada uno tenía su estilo, ¿no? Vilma Palma y Ataque 77 no tienen nada que ver, pero podían compartir escenario o la televisión, o los medios, o los diarios, o la radio. Acá no. Acá o salía Narcosis, Leucemia, Flema y Excomulgados, o salía Río, Trama y Phaser. O sea, sí había una grieta enorme, ¿no? Una grieta enorme. Dime, Adamo, ¿cuánta relación puede haber con el movimiento subterráneo en relación al momento político? ¿O el rock nacional, cuánta relación pudo tener con el momento político que vivió los 80? Sí, Hablo sí, en fin, de todo, del terrorismo, de claro, la crisis, en fin. Mucha. Por ejemplo, recuerdo muchos casos de músicos que, según la DINCOTE, porque cantaban canciones, entre comillas, relacionadas o ligadas con ideales maoístas, pues eran prosenderistas, ¿no? Yo recuerdo haber hecho incluso hasta reportajes sobre el tema. Probablemente algunos cruzaron la línea, hay incluso un par de casos, hubo un músico de Temporal, o Ceres Van creo que era, que murió incluso, en un enfrentamiento o algo por el estilo. Pero bueno, yo sí creo que la música subterránea reflejaba una tendencia política. Nosotros los comerciales andábamos más por el tema social, entre comillas, por canciones de amor y qué sé yo. No por eso debía ser tomado de una manera despectiva, era simplemente diferente. Es como un programa de televisión que se dedica a hacer política y un programa de televisión que se dedica a hacer casos humanos o casos sociales, son cosas diferentes. En el caso de la música, lo que tenían que reflejar era una época, y la época estaba marcada tanto por una enorme carga política como por lo que le pasaba a los jóvenes de entonces. O sea, no por eso hay que despreciar lo que decía Río. Si le parecía que entrar a la universidad era una cosa de locos, bueno, tenían derecho, creo, a decirlo. Y si algunos nos miraban por decirlo encima del hombro,
pues que lo miren con encima del hombro, ¿no? Pero en esa época tuvo un impacto musical enorme y miles de seguidores, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que Sergio Cava, decía, la música de Phaser es una música que no le importa a nadie, creo que dijo en algún momento. Y nosotros tocamos en el Amago, en un concierto con Río, y había 9.000 personas, y las 9.000 personas coreaban un lugar para rockear. Grabaciones que todavía tengo. Entonces tú dices, te pones a pensar y dices, ¿así? Entonces, bueno, pues entonces estos 9.000 tipos que están allí cantando, que son unos asnos, son unos burros, o sea, que cantan, vamos al tema de que los medios llevaban la música y que no sé qué. Bueno, eso ocurre toda la vida. Es decir, los chicos se identifican con cosas que les agarran una fibra. Hubo muchos a los que les importaba esa fibra política, hubo otros a los que les importaba fibras más ligeras, ¿no? Probablemente. Y no me parece, yo no creo que Phaser haya sido un grupo de rock ligero, ha sido un grupo pop, un grupo rock, pero si alguien dijera, Phaser era un grupo de rock ligero, bueno, pues no me esté insultando, ¿no? Teníamos una tendencia, ¿no? Había grupos de reggae, había grupos ligeros, había grupos pop, había grupos subterráneos, había grupos de rock pesado, había grupos de rock progresivo, ¿no? Y bueno, cada uno tenía su pequeño espacio, ¿no? Para finalizar, yo creo que muchos de los conceptos que se han barajado en cada época y que han creado los distanciamientos tienen que ver con algo de la idiosincrasia propia, no sé si del peruano o del limeño, o sea, siempre nos hemos puesto cabe entre todos y no toda la vida. Y a mí me tocó jugar un papel bien curioso, porque yo tenía una columna de rock en el Diario de la República, que la tuve varios años, y yo entrevistaba a Danai, entrevistaba a Miki González, entrevistaba a Daniel F. Y los subterráneos con los que me encontraba a veces en Mirones, iba a sus conciertos, hablábamos, me decían, no, tú deberías solamente darle espacio a Daniel F., no me acuerdo cómo se llamaba, el que cantaba en Escuela Cerrada, o a otra gente. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, Danai tiene derecho a explicar lo que ella tiene que explicar, y Miki González tiene mucho que decir, y los Río también, y Daniel F. también, y los dos también, y Gerardo Manuel, por más que era en ese momento un dinosaurio y tiene la edad de nosotros, entre comillas, ahora también tiene cosas que decir, o Pico Aguirre tiene cosas que decir, o los Pereira tenían cosas que decir, cada uno tenía cosas que decir. Yo sí creo que hubo en los 80 una mezcla de generaciones, ¿no? Como probablemente ocurra también ahora, ¿no? Con muchos grupos de los 80 que ahora piensan volver a escena incluso. Creo que en los 80 estaba, pues, por ejemplo, Pelo Parado, estaba Huicho casi como un chico, ¿no? Gente que ahora tiene un papel importante en la música moderna que se hace en el Perú. Y creo que la tolerancia, el hecho de escucharlos bien y de sentir que son finalmente músicos, cada uno hará lo que le parezca, pero finalmente éramos todos músicos. ¿Tú entendías, una situación, sí. ¿Tú entendías o entendiste alguna vez esa negación generacional en los 80 de que todo lo que se hizo antes no vale porque era en inglés, porque era malo, porque era feo? ¿Tiene algún sustento para ti? No, yo recuerdo que incluso Phaser hizo un par de canciones en el año 82 en inglés, ¿no? Pese a que yo lo masticaba, porque durante muchos años se hizo música en inglés aquí, ¿no? A partir del año 69, con Traffic Sound básicamente, se hace música en inglés, y eso se elimina en el año 84, 85 con Doctor No, ¿no? Entonces, grupos que surgían en esa época podían hacerlo, ¿no? Yo no sé si tiene eso algo necesariamente de malo. Frágil no lo hizo, Sudamérica, había un grupo tampoco lo hizo, bueno, porque preferían hacerlo en castellano, pero así como Phaser tenía 18 canciones en castellano, tenía un par en inglés, y no nos resultaba, al final nunca trascendieron porque no importaban. Entonces hay un decantamiento natural de las cosas. Si Will Together cantaba en inglés, y Pac cantaba en inglés, y Gerardo Manuel cantaba en inglés, bueno, está bien, ¿no? Escucho, bacán. O sea, ¿por qué ponerle rótulos, ¿no? ¿Por qué meter todo en moldes, ¿no? Esa es música cantada en inglés, por lo tanto no tiene valor. No, esos son comercialones, esos no sirven. Me parecen prejuicios absurdos. Música es toda. O sea, si sale un grupo de rock y este grupo de rock incluye un fragmento salsero, no, eso es salsa del pedasco. No, hay que escucharlo.
O si en este momento Mar de Copas decide incluir una sección con perreo, pues que hay que eliminar ese disco y hay que quemarlo. Y eso sí, en la década de los años 30, ¿no? O sea, hay que escucharlo y me parece bacán. Blondie en el año 81, si no me equivoco, hizo una canción que se llama Rapture. Y esa canción fue la primera vez que un grupo de rock incluía rap en sus canciones. Y nadie lo vio mal, al contrario, los tomaron como unos innovadores, ¿no? No sé si notas un poco mi percepción de las cosas, o sea, de repente me lo ha dado eso la edad, aunque yo siempre he sido muy ponderado cuando escribía también en esos años. Yo le tengo tolerancia a todo lo que tenga que ver con la música. El rock peruano, la música moderna peruana, tiene un rango muy grande, donde puedes incluir cosas como el Polen, por ejemplo, que las escuchas ahora, ¿no? Y el único referente con lo que puedo asociar es con la Sarita, quizá. Y me parece muy bien. Yo escucho a la Sarita y casi no escucho rock. Y no por eso me parece un mal grupo, es un excelente grupo, pues tiene un excelente cantante, y para mí eso es rock. Y lo tolero, lo escucho, me parece bacán. Y creo que ha habido mucha intolerancia y mucho metecabe, como dices tú, en la historia del rock peruano, ¿no? De repente, si no hubiera habido tanto eso, en este momento la historia de muchos músicos que tuvieron que quedarse en el camino sería diferente. A nosotros nos pasó eso. Nosotros estábamos en el 88, a principios del 88, editamos nuestro único long play, Momento de Acción. En septiembre del 88, cuando estábamos preparando con el Virrey nuestro segundo disco, Abel Salinas, ministro de Economía entonces, dio un paquetazo histórico que impidió que Virrey editara discos en el siguiente año, solo editó 2, creo, que ya estaban previamente grabados, y eso nos afectó a todos, ¿no? En este momento, de repente, mi historia, si no hubiese ocurrido eso, sería distinta, no lo sé, ¿no? Entonces, creo que suficiente cabe nos metieron los políticos, la situación, la falta de apoyo de los medios que existe hasta ahora. ¿No? Yo veo grupos excelentes que no suenan en las radios, no entiendo por qué. Es la misma historia que se sigue repitiendo, es exactamente lo mismo, Juan Carlos. Es realmente, cuando escucho historias o cosas que le pasan a los músicos de hoy o a mi hermano que toca los torobótamos, yo siento que es lo mismo. Que al final es la misma historia que se repite y se repite. Productores de televisión que no le dan espacio a los músicos, radios que no le dan espacio tampoco a las producciones, locales que son unos abusivos. Sin embargo, yo creo que hay muchas formas ahora de producir. Creo que hay un escenario, una escena del rock peruano muy rica, muy diversa. Yo no recuerdo nunca, por más que puedas criticar a Lívido o algunos otros grupos, que grupos peruanos hayan tenido esta masificación, esta difusión de su música afuera. Bueno, pues los tiempos cambian, ¿no? Hay una globalización de los medios y que ya hubiéramos querido tener otros, ¿no? Entonces, vino una vez un periodista de Guatemala, de Canal 25 de Guatemala, a hacerme una entrevista porque sonaba un tema de Phaser allá, y para mí era una locura. Ahora sería absolutamente normal y cotidiano, ¿no? O me llamaban de Radio Panamericana de Bolivia a hacerme una entrevista porque el tema Pecado Original estaba sonando allá y yo me volvía loco. Para mí era una cosa extraordinaria, ¿no? Pero son pequeñas cosas que pasaban. Río fue uno de los grupos que sonó mucho en esa época y que te das cuenta que a pesar de las críticas que se le puede hacer a este movimiento comercial, entre comillas, yo sí creo que tuvieron mucho valor. Creo que hubo muchas producciones. Creo que dentro de sus limitaciones hubo productores muy buenos como los hermanos Cornejo. Creo que además hubo, de parte de los medios, poco, pero hubo interés en difundir la música de algunos grupos. Hubiera sido ideal que sea de todos. Pero los otros grupos encontraron también sus formas de expresión, sus canales para expresarse, ¿no? Sus medios, y por eso ahí está la fuerza de los hechos. Ahora de repente este disco de Leucemia puede valer más que cualquiera de Río, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, ¿ya ves? Es que las cosas se decantan solas. Entonces, creo que no había necesidad de estarnos codeando tanto, no había necesidad de estar discutiendo tanto, no había necesidad de estar criticando tanto al otro. Las cosas se decantan solas. Los más fuertes son los que permanecen, la gente recuerda a los más importantes siempre. Entonces, ¿por qué tanto rollo? Si el suelo está parejo. Chévere, maestro. Gracias.